Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Que el Señor te bendiga. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más y seguir en este caminar del estudio de la Palabra de nuestro Dios. Le doy gracias también a Dios por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios ha sido bueno, Dios lo ha guardado, Dios lo ha bendecido. Dios está con usted a pesar de las circunstancias que tal vez podamos usted o yo estar pasando, estar viviendo. Saber que la fidelidad de Dios es eterna, que Dios está en control de todas las cosas y que todo, mi amado, todo va a pasar. En este día, mis amados, yo los invito a que podamos seguir estudiando el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento en el Espíritu para poder comprender su verdad, la palabra. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, que estamos estudiando, y vamos a ir al capítulo número 7, y vamos a dar lectura en este día, los versículos del 21 al 23. Y dice la palabra del Señor: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Que nuestro amado Padre Celestial pueda añadir bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día continuamos con el estudio del Sermón del Monte y hoy vamos a reflexionar sobre la triste sorpresa, mis amados, que se llevarán tanto los falsos profetas que predican un falso evangelio y todos aquellos que les creyeron. Igualmente, mis amados, tendrán una triste sorpresa todos aquellos que tuvieron al Señor cerca de su boca, pero lejos de su corazón. Primeramente, mis amados, tenemos que comprender esta verdad espiritual. El Señor Jesús hoy quiere ser su Salvador, mi Salvador. Pero si lo rechazas o lo rechazo, entonces se convertirá en nuestro juez. En el texto que hemos leído, mis amados, nuestro Señor Jesucristo nos declara que muchas personas al final de su vida, cuando se presenten delante de Él, se llevarán una triste sorpresa, porque Jesús ya no podrá ser su Salvador, sino que será su juez. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en los versículos 31 y 32 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22 dice: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Mis amados, y en ese día, en lugar de salvación, lo que recibirán será condenación, y escucharán, mis amados, las palabras más tristes y más terribles que un ser humano puede escuchar de parte de Dios. Cuando Él diga: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ahora, mis amados, respondamos esta pregunta: ¿por qué esas personas se llevarán esa triste sorpresa en aquel día? Veamos entonces lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Como primer punto, mis amados, se llevarán esa sorpresa porque no somos salvos solamente por decir
al Señor Jesús, Señor. En el versículo 21 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo leíamos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo no quiere que solamente le llamemos Señor. Él quiere que rindamos nuestra vida a Él en obediencia. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 46 dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lastimosamente, mis amados, muchas personas tienen al Señor Jesús como Señor en sus labios, pero no en sus corazones. El profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mis amados, muchas personas hablan cosas lindas sobre el Señor Jesús. Lo alaban con sus bocas, lo exaltan con sus palabras, pero no han creído en Él como su Salvador personal. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 16, en los versículos de 13 al 15, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Como segundo punto, mis amados, porque no somos salvos por profetizar de Cristo, sino por confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En la primera parte del versículo 22 del capítulo 7 de Mateo decía: ¿no profetizamos en tu nombre? Mis amados, en la actualidad hay hombres y mujeres que se dan a sí mismos el nombre de profetas, que hablan en nombre de Dios, que profetizan lo que ocurrirá en el futuro de la vida de las personas. Pero lastimosamente, mis amados, nunca lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Lastimosamente, mis amados, también hay muchas personas que piensan que son cristianas o son hijos de Dios y que son salvas porque una persona que se llama a sí mismo profeta les da palabra en nombre de Dios, les declara y les decreta lo que ocurrirá en sus vidas usando lastimosamente el nombre de Dios. Pero también estas personas se llevarán una triste sorpresa en aquel día, porque el único que tiene palabra de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68, Simón Pedro le respondió diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Mis amados, la salvación no se recibe por profetizar o por predicar o hablar de Jesús. Tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Así como lo declara el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta que le escribe a los Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Como tercer punto, mis amados, porque la salvación no es expulsar al demonio, sino recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. En la segunda parte del versículo 22 del capítulo 7 de Mateo dice:
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Mis amados, en la actualidad muchas iglesias se han enfocado en la liberación espiritual, en la expulsión de demonios, y es una realidad que muchas personas, mis amados, necesitan ser liberadas de las opresiones del diablo, que muchas personas, mis amados, necesitan ser liberadas de una posesión demoníaca. Pero no podemos olvidar, mis amados, lo que nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó allí en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos de 43 al 45, donde Él dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aleluya. Mis amados, no se es salvo automáticamente cuando un demonio sale de la vida de una persona, cuando es liberado de las opresiones del diablo. Para ser salvo, mis amados, se necesita expulsar a Satanás y que nuestro Dios venga a morar a la vida de las personas. En el Evangelio de Juan capítulo 14 dice el versículo 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis amados, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que comprender una importante verdad que nuestro Señor Jesucristo declaró. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 20 dice: pero no os regocijéis, enseña el Señor, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Y como cuarto punto, mis amados, porque no somos salvos por hacer o recibir milagros. Los milagros son un medio para llevarnos a la salvación. Dice en la tercera parte del versículo 22 del capítulo 7 de Mateo, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mis amados, para muchos cristianos o hijos de Dios y muchas iglesias, el enfoque principal son los milagros, las sanidades, las liberaciones, la provisión económica, etc. Pero tenemos que saber, mis amados, que los milagros no salvan al pecador. Los milagros son una muestra del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. En el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Mis amados, los milagros que recibimos nos tienen que llevar a reconocer que el Señor Jesucristo, como nuestro Dios, es nuestro Dios y nuestro Salvador. En el Evangelio de Marcos capítulo 5 dice en los versículos del 30 al 34: luego Jesús, dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mis amados, entonces la pregunta es: ¿cómo podemos evitar
tener una triste sorpresa al final de nuestra vida? Bueno, en el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo dice, nuestro Señor Jesucristo fue claro, mis amados. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Él lo dijo, los que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, respondió el Señor Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mis amados, la voluntad de Dios es que creamos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Aleluya. Mis amados, hemos podido ver en este estudio del Evangelio de Mateo esta parte que el Señor enseña cuando dice que no por decirle Señor, Señor, seremos salvos, entraremos al reino de los cielos. Mis amados, no basta solamente con decirlo con la boca, sino que tenemos, mis amados, que dar ese paso de fe, de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer que somos pecadores, de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer la obra del Señor en la cruz, de saber que Él vino a esta tierra a dar su vida por usted y por mí, que Él pagó un precio muy alto, su sangre preciosa, para que usted y yo podamos ser redimidos, para que usted y yo podamos ser perdonados, para que podamos ser justificados delante de Dios. Es la sangre del Señor Jesucristo la que nos da el derecho de ser convertidos en hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. No es solamente, mis amados, por decirlo, sino que también tenemos que confesarlo, creer en nuestro corazón, dar ese paso de fe, hacer que el Señor Jesucristo realmente sea el Señor de nuestra vida y se convierta también en nuestro Salvador. Mis amados, y cuando decimos que Él sea nuestro Señor, quiere decir que nosotros, los que hayamos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos que vivir para hacer su voluntad. Y la Biblia declara que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Mis amados, el vivir conforme a la palabra de nuestro Dios, practicando su palabra, poniendo en práctica sus mandamientos, sus normas morales, entonces realmente seremos hijos de Dios. No solamente basta con decir, yo creo en el Señor. Mis amados, porque el creer te tiene que llevar a activar o a actuar, haciendo lo que el Señor dice en su palabra. Si no, mis amados, así fuera sencillo y todo el mundo dijera, yo creo en Dios, el Señor es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Eso fuera sencillo, mis amados. Pero recordemos, mis amados, que el Señor Jesús dijo claramente que para ser sus discípulos, para ser sus seguidores, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Dice tomar nuestra cruz, mis amados, es hacer la voluntad del Señor. Es hacer lo que el Señor nos manda y nos dice en su palabra. Es vivir para agradar a Dios con nuestro estilo de vida. No es vivir una vida de religiosidad, no se trata de eso. Se trata de una vida en obediencia a nuestro Dios, porque en la obediencia está la bendición. No son los milagros que podamos haber experimentado en nuestra vida por la misericordia de Dios la que nos va a hacer salvos. Mis amados, es la decisión valiente que usted y yo podamos tener de hacer que el Señor Jesús sea nuestro Salvador y sea nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que se suscriba a este canal, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes videos que vamos a seguir compartiendo del mensaje de la palabra de nuestro Dios.
Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Mi amado, yo le pido que usted me permita orar. Señor Jesús, en este día reconozco que he vivido una vida desordenada, Señor, y le doy gracias porque por su misericordia he llegado a conocerlo. Señor, yo le doy gracias porque usted me permite ahora poder servirle y poder compartir este mensaje de la palabra que ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Y le pido en el nombre de Jesús que esta palabra no vuelva a usted vacía, que cumpla ese propósito por la cual usted le ha enviado y sea prosperada en todo. Señor, le pido en el nombre de Jesús que usted bendiga a cada persona, a cada familia que se da cita para ver y escuchar este mensaje. Señor, que usted provee y sustente para sus necesidades, que usted, Señor, traiga sanidad y medicina a sus vidas, que usted les dé de su paz, Señor, esa paz que el mundo no nos puede dar. Padre eterno y Dios de la gloria, Señor, reconocemos que usted es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Señor, te damos gracias, mi Dios, por habernos dado la oportunidad de conocerlo. Padre, yo le pido que usted fortalezca al debilitado, que usted levante al caído, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido, Señor, angustiado, deprimido, Padre. Señor, que sea usted guardando nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón ser salvo, yo le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he fallado, que he vivido alejado y apartado de usted, que he vivido haciendo lo malo, Señor, que he vivido una vida descontrolada. Y le pido que perdone mis pecados. Reconozco su obra en la cruz, que usted pagó con su sangre preciosa por mi salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbame como su hijo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.